Los conceptos jurídicos fundamentales del derecho en general son los siguientes: los sujetos del derecho, los objetos jurídicos, los supuestos jurídicos, las consecuencias de derecho, el nexo jurídico y por último las relaciones jurídicas. Respecto del nexo jurídico, por ser simplemente un elemento de enlace entre el supuesto y la consecuencia para constituir la relación jurídica, es importante establecer que los sujetos en esta rama del derecho civil son fundamentalmente los parientes por consanguinidad, afinidad o adopción. También se encuentran los cónyuges y las personas que ejercen la patria potestad o tutela. Deben mencionarse a los concubinarios, puesto que en algunos sistemas, y especialmente en nuestro Código Civil vigente, reconocen ciertas consecuencias jurídicas al concubinato, tanto entre las partes como en relación a los hijos habidos en el mismo. En el derecho de familia, los sujetos que intervienen son personas físicas y excepcionalmente se tiene la injerencia de algunos órganos estatales, como ocurre en el matrimonio, la adopción, el reconocimiento de los hijos, la patria potestad y la tutela. También debe reconocerse la intervención del Consejo de Tutelas como un organismo estatal que en el Código vigente tiene funciones importantes que cumplir. En el caso de los parientes, su categoría es esencial en el derecho familiar por la diversidad de consecuencias jurídicas que se presentan tanto en el parentesco consanguíneo, que es el principal, cuanto en la adopción o parentesco civil, y en la afinidad que se crea por virtud del matrimonio entre el marido y los parientes de su mujer, y entre éste y los parientes de aquel. Y lo mismo sucede con los parientes del concubinario y de la concubina. En el caso de los cónyuges, la calidad de consorte es importantísima en el derecho de familia, en virtud de que no solo crea los sujetos especiales del matrimonio, con el conjunto de derechos y obligaciones que recíprocamente la ley les concede e impone, sino que además se proyecta sobre los parientes legítimos, y especialmente en las relaciones paterno-filiales. Dentro del matrimonio y del concubinato, se establecen los respectivos derechos y obligaciones de los cónyuges y de los concubinos. También se encuentran las personas que ejercen la patria potestad y los menores sujetos a la misma, ya que dentro del parentesco se originan las relaciones específicas que imponen la patria potestad entre padres e hijos, o en su caso, entre abuelos y nietos. Por ende, se destacan aquí sujetos especiales del derecho familiar que deben diferenciarse de los parientes en general, pues los derechos y obligaciones que se originan por la patria potestad entre esa clase de sujetos no son los mismos que de una manera general determine el parentesco. También en la filiación legítima, como natural, los efectos de la patria potestad y sobre esta clase de sujetos engendran relaciones jurídicas determinadas. La incapacidad de ciertos sujetos, como los menores no sujetos a patria potestad y los mayores de edad privados de inteligencia o afectados en sus facultades mentales, se origina que en el derecho familiar regulen relaciones específicas mediante la institución de la tutela, creándose así como nuevos sujetos, a los tutores e incapaces, con el conjunto de derechos y obligaciones que se habrán de determinar en la citada institución. En relación con la tutela, misma que se hace necesaria en la intervención de otros sujetos que cumplen funciones especiales, existen los curadores y los consejos locales de tutela, así como los jueces pupilares. Aquí interviene el Estado en la organización jurídica de la familia. Y por último, nos encontramos con el tema de los concubinos, que en algunos sistemas como el nuestro, se reconocen estos sujetos del derecho familiar. Wherever
El derecho es un conjunto de normas que tienen por objeto regular la conducta intersubjetiva que se manifiesta en facultades, deberes y sanciones. De este concepto se desprende cuál es el objeto del derecho objetivo, así como los diversos contenidos que puede presentar a través de la facultad jurídica, del deber o de la sanción mismas. Respecto a los objetos del derecho en general, se puede decir que dentro del derecho de familia encontramos a su vez las distintas formas de conducta que se han caracterizado como objetos directos de la regulación jurídica. Principalmente se manifiestan en el matrimonio, entre los consortes, en las relaciones de parentesco entre los parientes por consanguinidad, afinidad y adopción, en las relaciones específicas de la patria potestad, entre padres e hijos, abuelos y nietos, y en general, todas las consecuencias generales de la filiación legítima y natural. También existen derechos subjetivos familiares en el régimen de la tutela, como una institución que puede ser auxiliar de la patria potestad o independiente de la misma. Los deberes subjetivos familiares se presentan como correlativos de los derechos antes mencionados. Tienen una especial fisionomía debido a los distintos tipos de sujeción que se establecen en las relaciones conyugales, parentales, paterno-filiares y tutelares. De esta manera, así es como puede afectarse no solo la conducta del sujeto pasivo, sino también su propia persona, su actividad jurídica y también su patrimonio. Dentro de las sanciones propias del derecho familiar, como formas de conducta que constituyen objetos directos del mismo, generalmente consisten para los actos jurídicos en la inexistencia y nulidad, pero también en la revocación y en la rescisión. En el caso del divorcio, este viene a constituir a su vez un tipo de rescisión especial en el derecho de familia. Implica no solo la separación de cuerpos, como en el antiguo sistema, sino también en la disolución del matrimonio o vínculo conyugal. Y dentro del derecho familiar, existen sanciones generales como la reparación del daño, a través de formas compensatorias, o de indemnización o ejecución forzada. Cabe definir que los derechos subjetivos familiares constituyen las distintas facultades jurídicas que se originan por el matrimonio, parentesco, patria potestad o tutela, a través de las cuales un sujeto está autorizado por la norma jurídica para interferir lícitamente en la persona, conducta, actividad jurídica o patrimonio de otro sujeto. Entre los derechos subjetivos familiares de carácter patrimonial, existen, desde un punto de vista, una clasificación en dos grandes categorías: los derechos subjetivos familiares no patrimoniales y aquellos derechos subjetivos que sí tienen un valor patrimonial. Un derecho es patrimonial cuando es susceptible de valorarse en dinero, de forma directa o indirecta. Y los derechos no patrimoniales no tienen esa susceptibilidad en cuanto a su valoración. En cuanto a los de naturaleza patrimonial, como son el derecho de alimentos y de heredar en la sucesión legítima, encontramos aspectos distintos. En ambos existe como naturaleza común su valor en derecho y también jurídicamente. Se cuenta con el derecho a exigir alimentos, distinguiéndose el derecho a heredar por tener los atributos que se han señalado. Para los derechos no patrimoniales, los alimentos son irrenunciables, intransmisibles, inalienables, imprescriptibles, intransigibles e inembargables, a diferencia de un derecho subjetivo de heredar, como son los de carácter patrimonial, que sí tienen las características opuestas. Generalmente los autores consideran que los derechos subjetivos familiares tienen las características de los derechos absolutos, ya que pueden ser oponibles a todo el mundo, y se fundan para tal aseveración
en que las facultades jurídicas se presentan como manifestaciones del estado de las personas, participando en la naturaleza del mismo. Así es como se considera que el estado civil es oponible a los demás, de tal manera que no puede ser casado frente a unas personas y soltero frente a otras, y tampoco se puede gozar de la calidad de hijo respecto de ciertas personas y carecer de la misma en cuanto a otras personas. Por ejemplo, el matrimonio es una relación jurídico-familiar, en virtud de la cual cada uno de los cónyuges obtiene sobre el otro un derecho personal absoluto. De él derivan pretensiones para cada uno de los cónyuges, dirigidas al establecimiento de la plena convivencia, y las pretensiones de indemnización frente al que contra todo derecho, y por su culpa, impida a un cónyuge el cumplimiento de sus deberes. Desde otro punto de vista, se pueden clasificar los derechos subjetivos familiares, tomando en cuenta el interés público y privado que existe en su constitución y ejercicio. Los derechos familiares de interés público son los que principalmente organiza el derecho objetivo de familia en las relaciones conyugales, como las que nacen del parentesco, la patria potestad o la tutela. Estos derechos familiares no patrimoniales, como los que sean susceptibles de valorizarse en dinero, principalmente el derecho de alimentos, constituyen y se ejercitan tomando en cuenta un interés familiar y no un interés particular. Todos los derechos familiares que no tengan carácter patrimonial son intransmisibles, ya que se conceden en consideración a la persona del titular o la especial relación jurídica que se constituya. Los derechos conyugales no entran en esta transferencia, ni aun en los de carácter patrimonial. En los derechos inherentes a la patria potestad o tutela, e inclusive el parentesco, existen las dos circunstancias antes indicadas, ya que se conceden tanto en consideración a la persona del titular, como atendiendo a la naturaleza misma de la relación jurídica de potestad, tutela o parentesco. Son también derechos intransmisibles. Además, el carácter de interés público que existe en todos ellos nos lleva a la misma conclusión. En cuanto a los derechos familiares de carácter patrimonial, como los mismos se encuentran indisolublemente ligados a las relaciones jurídicas personales de las que dimanan, tampoco cabe admitir la posibilidad de transmisión de los mismos. Los derechos inherentes a la patria potestad y tutela se caracterizan como temporales, ya que confieren solo un derecho durante la menor edad de los incapaces, o bien durante el tiempo que dure la interdicción de los mayores sujetos a tutela. También la emancipación de los menores extingue tales derechos. En cambio, en el matrimonio y en el parentesco, los derechos familiares tienen el carácter de vitalicios, ya que se conceden durante la vida del cónyuge o del pariente respectivo. En los sistemas donde se admite el divorcio o la ruptura absoluta del vínculo conyugal, los derechos familiares pueden tener la característica de temporales. Sin embargo, manteniéndose el matrimonio, las facultades de cada consorte tendrán el carácter de vitalicias. Los derechos familiares extrapatrimoniales se caracterizan como irrenunciables, ya que puede existir excusa para desempeñar respectivamente la patria potestad, tutela o curatela. En las relaciones conyugales, no cabe la renuncia de ninguna de las facultades que origina el matrimonio, de tal manera que cualquier estipulación en ese sentido carece de efectos jurídicos. Y en cuanto a los derechos patrimoniales, la facultad de exigir alimentos se caracteriza como irrenunciable, pero entendida como derecho a los alimentos en el futuro, no a las pensiones ya causadas, pues respecto a estas, sí cabe que el acreedor alimentista renuncie a esas pensiones. La ley establece que no se puede transigir sobre el estado civil de las personas, ni sobre la validez del matrimonio. Es por ello que no puede celebrarse el contrato de transacción respecto a los derechos familiares extrapatrimoniales, como son todos los que derivan del estado civil de las personas.
Pero en cuanto a los derechos familiares de carácter patrimonial, es válida la transacción sobre los derechos pecuniarios, que de la declaración del Estado civil pudieran deducirse a favor de una persona. Pero la transacción en tal caso no importa la adquisición del Estado. Todos los derechos conyugales terminan con la muerte de uno de los cónyuges, pero en cuanto a la facultad para heredar en la sucesión legítima, como cónyuge supérstite, la ley reconoce expresamente esta posibilidad, permitiendo que concurra la herencia con los descendientes del decuyus y reciba la misma parte que correspondería a un hijo, siempre y cuando carezca de bienes o los que tenga al morir el autor de la sucesión, no igualen a la porción que a cada hijo le deba corresponder. Los derechos derivados del parentesco se extinguen necesariamente con la muerte del titular, aun en sus consecuencias patrimoniales relativas a alimentos. Solo en materia hereditaria encontramos una modalidad en la herencia por estirpes. En los alimentos, no cabe la posibilidad de que se transmitan hereditariamente, pues este derecho se concede solo a la persona del titular y en razón de sus necesidades individuales. El autor Antonio Sicu consideró que dentro del centro de gravedad de las relaciones existía un deber jurídico, y para entender bien la estructura jurídica de la familia, se tenían que tomar en cuenta las funciones de sus distintos miembros, ya sea por virtud del parentesco, matrimonio, patria potestad o tutela. Por eso consideró que las distintas funciones que el ordenamiento jurídico reconocía para lograr la solidaridad familiar excluía toda idea de libertad individual. Reconoció que en las relaciones paterno-filiales principalmente existen quienes desempeñan la patria potestad, un conjunto de obligaciones más que derechos, otorgándose estos solo en la medida necesaria para cumplir aquellas. Los deberes subjetivos familiares se definen como los distintos estados de sujeción jurídica en los que se encuentran colocados respectivamente un cónyuge respecto al otro, los incapaces en relación con los que ejercen la patria potestad o tutela, y los parientes entre sí. En este estado de sujeción jurídica se constituye un género próximo de la definición anterior, ya que es inherente a todo deber jurídico y consiste en la subordinación que desde el punto de vista del derecho guarda un sujeto, que se denomina obligado, frente a otro sujeto, llamado pretensor. Los deberes jurídico-familiares admiten en las mismas clasificaciones que anteriormente se han señalado para los derechos subjetivos familiares. Por eso existen deberes patrimoniales y no patrimoniales, absolutos y relativos, de interés público y de interés privado, renunciables e irrenunciables, transmisibles e intransmisibles, temporales y vitalicios, transigibles e intransigibles, transmisibles por herencia y extinguibles por la muerte de su titular. Los actos jurídicos familiares son aquellas manifestaciones de voluntad unilateral o plurilateral que tienen por objeto crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones de carácter familiar, o crear situaciones jurídicas permanentes en relación con el estado civil de las personas. Dentro de los criterios de clasificación, también se pueden distinguir como actos unilaterales, bilaterales y plurilaterales, y desde otro punto de vista, también se distinguen actos jurídicos privados, públicos y mixtos. Los actos jurídicos privados son aquellos que se realizan por la simple intervención de los particulares y no requieren para su constitución que intervenga un funcionario público, mientras que los actos jurídicos mixtos son aquellos que para su constitución misma requieren la intervención de los particulares y de un funcionario del Estado, como elemento esencial para que pueda existir el acto. En el matrimonio, adopción o reconocimiento de hijo, en el divorcio voluntario, en la revocación de la adopción, tenemos siempre la concurrencia de las partes interesadas, pero también la necesaria intervención de un funcionario público, sin el cual no puede celebrarse el acto jurídico. Mientras que los actos jurídicos públicos son aquellos que se realizan por la intervención única de un órgano estatal,
sin que en su celebración concurran las manifestaciones de voluntad de la parte que resulte afectada por el acto. Existen actos jurídicos públicos en el derecho familiar, exclusivamente como en las sentencias que se pronuncian en los conflictos familiares, así como la nulidad del matrimonio, divorcio y las que establezcan la paternidad o maternidad. Es por ello que Antonio Sicú concluyó que el matrimonio no es un contrato, sino un acto de poder estatal, que tampoco es contrario a la promesa de matrimonio. Carece asimismo de carácter contractual, la separación conyugal y la reconciliación entre los cónyuges, la adopción, el reconocimiento de un hijo natural y el desconocimiento de la paternidad legítima. Este autor partió de la siguiente observación: en el derecho privado es fundamental la teoría del negocio jurídico, de tal suerte que constituye la base de la mayor parte de las instituciones, y puede afirmarse que en gran parte del edificio jurídico, de carácter patrimonial, depende exclusivamente de la autonomía de la voluntad para la libre consecución de propósitos individuales. Así, la voluntad privada no es eficaz para constituir, modificar o disolver los vínculos jurídicos familiares, ya que es nulo el pacto de contraer solamente el matrimonio religioso, y asimismo, nulo todo pacto que tienda a modificar los atributos de la patria potestad. También es nulo todo pacto o acto unilateral que tienda a modificar los atributos de la potestad marital o los derechos y deberes de cada uno de los cónyuges, siendo nulo también todo pacto o acto unilateral que tienda a modificar el ordenamiento de la tutela. Los poderes consentidos por la ley al testador o progenitor han de considerarse como excepcionales. Nulo también el que excluya la emancipación que se produzca como consecuencia necesaria del matrimonio, y aquel en el cual el progenitor se obliga a emancipar al hijo o a restringir los efectos de la emancipación. También son nulos los pactos en los cuales el hijo acepte o rechace un reconocimiento, o aquellos en los cuales los progenitores se obliguen a excluir de la filiación por subsecuente matrimonio a determinado hijo. Y también carecen de eficacia las transacciones sobre los derechos familiares. Los actos jurídicos del derecho familiar no admiten términos ni condiciones, y tampoco se pueden sujetar a los actos del derecho familiar en los que la voluntad privada funciona como condición de un pronunciamiento estatal y que se distingue de aquellas en donde solo exista manifestación del poder familiar. Cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges se tiene por no interpuesta. Dentro de los actos del derecho familiar, cuando los interesados no puedan concurrir personalmente a ellos, pueden hacerse representar por un mandatario especial para el acto, cuyo nombramiento conste por lo menos en un instrumento privado, otorgado ante 2 testigos. Pero en los casos de matrimonio o reconocimiento de hijos, se necesita poder otorgado en escritura pública o mandato extendido en escrito privado, firmado por el otorgante y 2 testigos, ratificándose las firmas ante notario o juez. Las principales sanciones que regula el derecho de familia son las siguientes: la inexistencia, la nulidad, la revocación, el divorcio, la reparación del daño, la ejecución forzada, el auxilio de la fuerza pública y el cumplimiento por equivalente de algunas prestaciones. Estas son algunas de las sanciones del derecho privado y de las sanciones del derecho público. Entre las sanciones del derecho privado se comprenden las distintas formas antes enunciadas, y no obstante las características que tiene el derecho familiar y el indiscutible interés público que existe en sus normas e instituciones, las sanciones que regula pertenecen a las grandes categorías del derecho privado. Por ejemplo, la inexistencia es una sanción que tiene por objeto declarar que un acto jurídico carece de sus elementos esenciales, y es la nada para los efectos del derecho, desconociéndose toda existencia al acto jurídico y privándosele totalmente de efectos en virtud de que le falta al mismo un elemento esencial o de definición,
sin el cual no puede concebirse siquiera. En el caso de la nulidad, esta ha sido considerada como una sanción perfecta del derecho, ya que tiene por objeto privar de efectos y consecuencias al acto jurídico. Desde el momento en que la ley destruye con carácter retroactivo todas las consecuencias que pudo haber producido un acto nulo, se considera que existe una sanción perfecta, ya que el derecho impide que tenga eficacia el acto contrario a la ley, o el acto en el cual existen ciertos vicios internos, como la incapacidad, los vicios de la voluntad y la inobservancia de las formalidades legales. En el caso de la revocación, esta puede tener dos aspectos como sanción, cuando una de las partes está facultada para dejar sin efectos un acto jurídico, o como un simple acuerdo entre los interesados, para destruir, por mutuo disenso, todas las consecuencias de un acto jurídico. En el caso del divorcio, este ha sido considerado como una sanción específica del derecho familiar, pero solo en esos casos, donde se suponga un hecho ilícito entre los cónyuges, en relación con los hijos, o respecto de terceras personas, que la ley ha tipificado como bastante para originar la ruptura del vínculo conyugal. En el caso de la reparación del daño, esta es una sanción del derecho privado en general, pero tiene principalmente aplicación tratándose de las relaciones patrimoniales. En el derecho de familia, no obstante, la ley se refiere a diferentes formas de reparación del daño, moral o patrimonial, por diversos hechos ilícitos. Bajo la forma general de indemnización de daños y perjuicios, la ley contiene múltiples sanciones contra todo hecho ilícito en el matrimonio, en los casos de divorcio que causen daño al cónyuge inocente y en la administración de los bienes, y por los que se ejerce la patria potestad, en las responsabilidades de tutor y curador. Mientras que en la ejecución forzada existe el embargo de bienes de todo aquel que resulte condenado en juicio, imponiéndose como acto inicial del mismo, en los casos en los que proceda la vía ejecutiva o como diligencia prejudicial, cuando exista temor de que el deudor oculte o enajene sus bienes. También existe en el derecho familiar la ejecución forzada, cuando se presenta en casos en los que resulte necesario proceder al embargo de bienes del deudor o del sujeto responsable de daños y perjuicios causados. Y por último, en el derecho civil patrimonial, es frecuente que las prestaciones incumplidas se traduzcan en un equivalente efecto de llevar a cabo la ejecución forzada sobre los bienes del deudor. Además del divorcio, como sanción específica en las relaciones conyugales, existen también otras sanciones, como la pérdida y suspensión de la patria potestad. Los supuestos principales del derecho familiar son el parentesco, el matrimonio y el concubinato. Como supuestos secundarios, se encuentra la concepción del ser, el nacimiento, los distintos grados durante la minoría de edad, la emancipación, la mayoría de edad y la edad de 60 años para los abocados a la patria potestad o a la tutela, la muerte, el reconocimiento de hijos, la legitimación y la nulidad del matrimonio, así como las causas de disolución de la sociedad conyugal y en general la condición moral de determinadas personas. En cuanto a la concepción del ser, este hecho jurídico realiza diferentes hipótesis normativas que se refieren respectivamente al derecho de las personas, al derecho de familia, al derecho hereditario y al contrato de donación. El derecho de las personas, a partir de la concepción del ser, es fundamental para que se otorgue la protección jurídica que menciona la ley. El derecho de familia toma en cuenta la concepción del ser para determinar el momento inicial de la filiación legítima y presumir la filiación paterna en el concubinato. En el derecho hereditario se atiende a la concepción del ser para que exista personalidad jurídica en el heredero o en el legatario. Y en el caso del contrato de donación, la ley establece que los no nacidos pueden adquirir por donación, con tal que hayan estado concebidos al tiempo en que aquella se realizó, y sean viables. En el derecho de familia, la concepción del ser
determina el momento inicial de las relaciones de parentesco, y especialmente las que se derivan de la filiación legítima o natural. Por tanto, prepara las consecuencias que después van a sobrevenir si existe un nacimiento viable. El nacimiento es un supuesto jurídico de múltiples consecuencias en todo el derecho, y especialmente en el derecho de familia, pues en primer lugar inicia de manera plena la personalidad, que solo para ciertos efectos se reconoce en el ser concebido. Además origina, ya que las relaciones de parentesco, con la obligación de alimentos, a cargo de los progenitores, siendo la base para originar la patria potestad o la tutela en determinados casos. La ley establece que no puede entablarse demanda respecto a la determinación de la paternidad cuando no exista un nacimiento viable, es decir, cuando el nacido no viva 24 horas, completamente desprendido del seno materno, o no se ha presentado vivo al registro civil. La capacidad de las personas físicas va sufriendo una modificación constante desde la concepción del ser y hasta que llegan a la mayoría de edad. You're the air that I breathe. Yes, and you are all that I need. You are the sun, a gift of light. You are the moon, my comfort at night. La emancipación interesa tanto al derecho de las personas como al derecho de familia, porque es una semicapacidad de ejercicio en el menor emancipado, ya que éste tiene la libre administración de sus bienes, con las restricciones que el propio precepto señala para contraer matrimonio, enajenar, gravar o hipotecar bienes raíces y comparecer en juicio como actor o como demandado. Hoy en día, las normas relativas a la emancipación se encuentran derogadas. Lo mismo que sucedía para la emancipación, la mayoría de edad interesa tanto al derecho de las personas como al derecho de familia, ya que el mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente en su persona y sus bienes, salvo las limitaciones legales. La mayoría de edad comienza a los 18 años cumplidos, y a partir de este momento, el sujeto dispone libremente en cuanto a su persona y sus bienes. Se determina una plena capacidad de ejercicio en el sujeto antes incapacitado por su minoría de edad, y además le permite disponer libremente de su persona y bienes. Estas son las principales consecuencias importantes en el derecho de familia. You're the air that I breathe. Yes, and you are all that I need. You are the sun, a gift of light. You are the moon, my comfort at night. You are the
it all. I give you my life, I give you my soul, and I know that you keep it safe forever, for all future days. Wherever you go, I follow you there. Whatever you do, I'll be there for you, and I will be forever true, true to you. A partir de los 60 años, se origina un supuesto jurídico. Y este es que aquellas personas que ejercen la patria potestad pueden excusarse del desempeño de la misma. También les permite, a los que cuenten con 60 años cumplidos, excusarse del cargo de tutor. El fallecimiento de una persona también se encuentra previsto en diferentes preceptos del derecho familiar para operar consecuencias importantes, siendo estas las siguientes. Las relaciones parentales de consanguinidad, afinidad y adopción terminan con la muerte de cualquiera de los parientes relacionados. En el matrimonio, la muerte de uno de los cónyuges, o de ambos, en su caso, extingue el vínculo conyugal con todas las consecuencias inherentes a tal situación. En el caso de que se hubiera entablado demanda de divorcio y sobrevenga la muerte de uno de los consortes, se dará fin al juicio, sin que se afecten para nada los derechos y obligaciones de los herederos del cónyuge muerto. En materia de donaciones entre consortes, la muerte del cónyuge, que haya sido el donante, origina la consecuencia importante de que vendrá a ser irrevocable la donación. La patria potestad se extingue por la muerte del ascendiente que la ejerce, y también acaba con la muerte del que la ejerce si no hay otra persona con quien pueda recaer, así como la mayoría de edad del hijo. Y en la tutela también se extingue este estado jurídico del pupilo, porque desaparece su personalidad, ya que la muerte del tutor, como es natural, no puede originar la terminación de la misma, pues en este caso se procederá a la designación de nuevo tutor. En el caso del reconocimiento de un hijo, este puede tener dos efectos principales, uno declarativo y otro constitutivo. Existe el efecto declarativo, cuando estando ya acreditada la filiación por otros medios, el reconocimiento solo tiene por objeto hacerla constar, de forma indubitable, con todos sus derechos y obligaciones. La legitimación, como el reconocimiento, produce la consecuencia importante de que acredita para todos los efectos legales una situación de hecho difícil de probar y sobre todo ignorada para el derecho en la mayoría de los casos. En la legitimación se produce además la consecuencia de que cambia la situación jurídica del hijo natural para convertirse en hijo legítimo, con todos los derechos y obligaciones reconocidos para esta última categoría. Por eso el matrimonio subsecuente de los padres hace que se tengan como nacidos de matrimonio a los hijos habidos antes de su celebración.
You're the air that I breathe. Anteriormente, existían las causas de divorcio, Yes, and y eran las diferentes razones a través de las cuales se disolvía el vínculo conyugal. that I need. Hoy en día, ya no existe la obligación de expresar una causa por la cual se tenga que promover el juicio de divorcio. Gift of life. You are the moon, my comfort at night. You are the water that keeps me alive. You are the ground on which I stand. Yes, you are. Wherever you go, I follow you there. Whatever you do, I'll be there for you. La nulidad del matrimonio también produce consecuencias semejantes a las del divorcio, por cuanto que también da término al vínculo conyugal. Pero respecto a los hijos y a los bienes se producen efectos distintos. And I Respecto a las causas de disolución de la sociedad conyugal, este supuesto jurídico determina las diferentes causas que originan la disolución de la sociedad conyugal y deben de tomarse en cuenta las diferentes situaciones que se presenten según las causas de divorcio, nulidad de matrimonio, muerte de uno de los cónyuges, ausencia o disolución por mutuo consentimiento de los consortes para dar término a la sociedad conyugal. Y por último, en el derecho de familia, se advierte una de las influencias continuas de la moral en la regulación jurídica desde el punto de vista de la condición moral que deben tener determinados sujetos, ya que en las relaciones de potestad, la inmoralidad de las personas que ejercen dentro del derecho una facultad o poder puede implicar la pérdida del mismo. Puede decretarse simplemente la suspensión por cierto tiempo para el ejercicio de la patria potestad, y en la tutela se requiere una condición moral para poder desempeñar el cargo de tutor. Para la adopción, se toma en cuenta también la calidad moral del adoptante, y por esto la ley establece una serie de requisitos para que el juez pueda aprobar o denegar la adopción. Las consecuencias del derecho familiar se relacionan con la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones, así como de estados jurídicos. Y también existen consecuencias referentes a la aplicación de determinadas sanciones. En el derecho familiar, las consecuencias constitutivas o de creación se presentan principalmente respecto a los estados jurídicos, que a su vez originan un conjunto de derechos y obligaciones, de manera más o menos permanente. Los principales estados jurídicos que se crean dentro del seno de la familia constituyen las diversas manifestaciones del estado civil de las personas, en sus distintas calidades de parientes, cónyuges o incapaces, sujetos a la patria potestad y tutela. Cada uno de los estados mencionados origina un conjunto de derechos y obligaciones. El matrimonio, adopción, legitimación y reconocimiento de hijos, y los regímenes patrimoniales que reconoce la ley en las relaciones de los consortes, se presentan principalmente como consecuencias de actos jurídicos, que aun y cuando operan dentro de los límites de la ley, ésta les atribuye un radio de acción, con cierta dosis de libertad en la constitución de esos estados jurídicos. Por ejemplo, en la adopción, se permite una verdadera transferencia de la patria potestad de los padres consanguíneos al adoptante. En la tutela testamentaria, también se puede encontrar un efecto de transmisión de derechos, ya que se faculta al ascendiente que sobrevive, de los dos que en cada grado deben ejercer la patria potestad, para nombrar un tutor testamentario a aquellos menores que estaban bajo su guarda, incluyendo al hijo póstumo. Por virtud del nombramiento de tutor testamentario, se excluye el ejercicio de la patria potestad a los ascendientes,
de ulterior grado. Las consecuencias modificativas que se presentan en el derecho familiar generalmente operan como un efecto de las consecuencias constitutivas, traslativas o extintivas, como en el matrimonio y la adopción, que son instituciones cuya función principal consiste en crear los estados jurídicos respectivos, pero por virtud de tal creación, se viene a modificar la situación jurídica de las partes. Son frecuentes esta clase de consecuencias que el Código Civil regula en distintos casos. Principalmente, se señalan las consecuencias extintivas que se presentan por virtud de la disolución del matrimonio, en casos de divorcio, de la nulidad de aquel o de la muerte de uno de los cónyuges. En el orden patrimonial, la disolución de la sociedad conyugal trae consigo también efectos extintivos en cuanto a los bienes, y en la patria potestad, así como en la tutela, las consecuencias de extinción se presentan bien sea por la muerte de los incapaces o porque salgan de ese estado. Las relaciones jurídicas del derecho familiar son aquellas vinculaciones de conducta que se constituyen por el parentesco, matrimonio, concubinato, divorcio, patria potestad o tutela. En cuanto al parentesco, se considera que comprende todas las relaciones específicas de filiación legítima o natural y de la patria potestad. Respecto a las relaciones que origina el divorcio, generalmente se comprenden en el estudio de las relaciones conyugales, como una prolongación y consecuencia de las mismas. Y por último, las relaciones propias de la tutela deben ser estudiadas independientemente de aquellas que se crean por la patria potestad, ya que tienen supuestos y contenidos diferentes. En nuestro derecho, la tutela es solo una institución que supone la no existencia de la patria potestad, y en casos excepcionales pueden concurrir ambas instituciones, tratándose de casos que la propia ley considera como de tutelaje especial. El objeto de la tutela es, ante todo, la guarda de la persona y bienes de los que, no estando sujetos a patria potestad, tienen incapacidad natural y legal, o solamente la segunda, para gobernarse por sí mismos. También la tutela tiene por objeto la representación interina del incapaz, en los casos especiales que señala la ley. En la tutela se cuida preferentemente de la persona y de los bienes de los incapacitados. En el derecho familiar se regulan relaciones privadas, patrimoniales y no patrimoniales, de carácter relativo, es decir, oponibles a sujetos determinados. Las relaciones familiares son de carácter privado, en virtud de que solo intervienen particulares como sujetos activos y pasivos de las mismas. La intervención del Estado en los actos y casos que regula el Código Civil no puede darle carácter público a la relación jurídica, pues en el derecho solo tienen esa naturaleza aquellos vínculos que se crean directamente entre el particular y el Estado, figurando éste generalmente como sujeto pasivo de la relación. Las relaciones jurídicas deben contener todos los elementos simples o conceptos jurídicos fundamentales que ya se han analizado, como los sujetos, objetos, supuestos, consecuencias y la cópula deber ser. En las relaciones del derecho familiar, tenemos que encontrar todos y cada uno de estos elementos. Y por lo que toca a los sujetos, es evidente que no puede darse ninguna relación de derecho sin que exista por lo menos un sujeto activo y un sujeto pasivo. En cuanto a los objetos, que pueden regular las relaciones jurídicas, estos pueden ser directos o indirectos. Y de esta forma, en el derecho familiar, tenemos como formas directas de conducta aquellas que constituyan obligaciones de hacer o de no hacer, inclusive de tolerar. Y en cambio, en las formas indirectas,
tenemos las que se refieren a las cosas en la prestación alimentaria, sociedad conyugal, régimen de separación de bienes, en las donaciones antenupciales o entre consortes, en la administración de los bienes de los que están sujetos a patria potestad o tutela, y en la regulación jurídica del patrimonio de familia. Los supuestos jurídicos, como fuentes normativas de aquellas relaciones, crean las consecuencias del derecho familiar, determinando tanto los supuestos que denominamos principales, como el parentesco y matrimonio, como los secundarios. Y las consecuencias propias del derecho familiar se comparan con aquellas que son generales en todo el derecho. Por último, la cópula deber ser, como nexo que indefectiblemente encontramos en toda regulación jurídica, funciona como es evidente en todo el derecho familiar.